Muy buenas noches a todos los participantes. Para Droguería Inti nuevamente es un honor poder tenerlos en nuestra plataforma con el curso internacional de actualización médica y educación médica continua en pediatría, propiciados por la Sociedad Paceña de Pediatría. En esta oportunidad los voy a dejar con la doctora Roxana Kisber Cruz, subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, quien va a ser la moderadora de la charla de hoy. Doctora Roxana, buenas noches. Doctora Roxana, no se la escucha, está con su audio apagado. Ahora sí, buenas noches a todos los presentes. Primero hacerles llegar un saludo afectuoso a todas las personas que están conectadas. En primer lugar, vamos a agradecer a Laboratorios INTI, gracias por su apoyo para estos cursos de educación médica continua, que sin su apoyo no sería posible. Seguidamente agradecemos la participación tanto del expositor como los panelistas invitados que tenemos en este tema. Los vamos a presentar a continuación. Esta noche el tema está a cargo del doctor Eric Toro Monjaraz. Es para mí un gusto saludarlo y enviarle un saludo muy afectuoso hasta México. El doctor Monjaraz ha estudiado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue parte del grupo de alto rendimiento, realizó la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y la subespecialidad de gastroenterología y nutrición pediátrica también en el Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias Médicas de la UNAM y actualmente es médico adscrito a la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de dicho hospital. Es también, ha sido coordinador de la unidad, es coordinador de la unidad de motilidad intestinal y miembro del Comité de Neurogastroenterología y motilidad de la NASPAGAN del 2016 al 2019. Candidato al Sistema Nacional de Investigación del 2020 al 2023, miembro del Comité de Motilidad LASPAGAN. El doctor además tiene más de 40 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es editor de libros de nutrición del niño sano y coautor de diferentes libros, entre tantos. Gracias, doctor, por el apoyo a estos cursos de educación médica continua. Ahora vamos a hablar un poco sobre, tenemos la presencia de dos panelistas. Vamos a presentar a la doctora Gabriela Moscoso Zurita. Ella es de la ciudad de Cochabamba, ha realizado sus estudios de medicina en la Universidad Mayor de Cochabamba, la especialidad de pediatría en el Centro de Pediatría Albina Patiño y la subespecialidad de gastroenterología y nutrición pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, avalado por la UNAM. Además, ella tiene diplomado en Administración Estratégica en Servicios de Salud y diplomado en Fundamentos en Crecimiento. Actualmente trabaja en el Hospital del Niño Manuel Asensio Villarruel de Cochabamba. Es vocal por Bolivia de la LASPAG. Un saludo afectuoso hasta Cochabamba, Gabriela. Y bueno, ahora es para mí también un gusto presentar al doctor Edison Aymacaña Albán. Él es de Ecuador. Él ha estudiado medicina en la Universidad Central de Ecuador, la especialidad de pediatría la realizó en la Universidad Internacional de Ecuador y la subespecialidad en el Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM. Tiene diplomados en Fundamento en Crecimiento, diplomado en Salud Familiar y Comunitaria. Tiene un napolitano actualmente. También es docente de posgrado de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador. Ha participado en publicaciones y manuales de pediatría, así como en protocolos de neonatología, entre otros artículos. Bueno, vamos a iniciar el curso. Les pido a todos, por favor, que mientras se vaya dando el curso puedan
realizar sus preguntas para luego ser respondidas al final de la charla. Bueno, tiene la palabra, estimado doctor Monjarás. Hola, buenas noches a todos. Pues para mí es un gusto estar en esta plática y estoy muy agradecido con los organizadores de este evento, con la doctora Roxana, con la doctora Adriana Molina, y también es un gusto pues poder platicar con alumnos del posgrado de gastroenterología en el Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Edison y la doctora Gabriela Moscoso. Pues vamos a hablar de un tema que es muy frecuente en la práctica diaria del pediatra, que es básicamente la intolerancia a la lactosa. El título de la charla es ¿lactosa, amigo o enemigo? Y bueno, a lo largo de la charla, pues vamos a tratar de ir deshebrando y viendo si realmente es un enemigo como se ha tratado de ver en los últimos años, ¿no? Pues México y Bolivia tienen lazos entrañables y esperemos que siga así a lo largo de la historia. Y pues de verdad que es un gusto, me hubiera gustado estar allá y con todos ustedes. Platicamos hace un momento con la doctora Roxana, con la doctora Gabriela, que si bien la pandemia nos ha limitado esto, también nos ha permitido acercarnos de esta forma y de alguna forma volvernos a ver. Vamos a ver algunos conceptos importantes antes de entrar en lo importante del tema, ¿no? Vamos a ver que el concepto de absorción intestinal deficiente de lactosa. ¿A qué nos referimos con esto? La absorción incompleta o absorción intestinal deficiente de lactosa es una absorción incompleta secundaria a un estado deficitario fisiológico patológico de la lactasa, que es la enzima que va a degradar la lactosa, en el cual la lactosa de la dieta no es capaz de ser hidrolizada por el intestino y no es absorbida por el propio intestino. Esta es la lactosa, que recordemos que es un disacárido y está compuesto de dos carbohidratos, que es la glucosa y la galactosa. Entonces, la lactosa, una vez que entra al intestino, entra en contacto con esta disacaridasa, que es la lactasa, y la escinde en glucosa y galactosa. Es muy importante tomar en cuenta que la lactasa tiene un dominio, una parte de la lactasa. Perdón, doctor, que le corte. La pantalla creo no se está visualizando. La presentación no se visualiza en la pantalla. Ay, a ver. Sé que ya estaba, perdónenme. ¿No se vio nada? No. Sí, doc. Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno. Gracias, doctor. Listo. Perdónenme. Entonces, la absorción intestinal deficiente de lactosa, como les decía, es este estado deficitario en donde no hay esta enzima y la lactosa no puede ser hidrolizada por el intestino. Y entonces la lactasa es la que se encarga de hidrolizar este disacárido, que es la lactosa, en glucosa y galactosa. La lactasa tiene un dominio que se llama beta-galactosidasa, y lo menciono porque es la parte de la enzima que va a ser la responsable directa de la hidrólisis de este disacárido y convertirla o separarla en glucosa y galactosa. Y la menciono ¿por qué? Porque hay bacterias, sobre todo dentro de nuestro intestino, específicamente en el colon, que van a tener la capacidad de hidrolizar la lactosa. Esto es muy importante por lo que vamos a ver más adelante. Hay que recordar que pues el principal carbohidrato de la leche materna es la lactosa y el principal alimento de un lactante es la leche materna. La leche humana tiene alrededor de 7 a 7.8 gramos por 100 mililitros de lactosa, tal suerte que es una gran cantidad de lactosa e insisto, es el principal carbohidrato de la leche humana. La leche de vaca tiene 4.8 gramos por 100 mililitros, estamos hablando de leche entera. La fórmula de inicio pues es muy similar a la leche materna, 7 gramos por 100 mililitros. Y como ahora sabemos, pues existen fórmulas que están reducidas en lactosa, que tienen menor cantidad de lactosa
Y bueno, de eso se va a tratar un poquito esto, ¿no? Saber si están indicadas o no en algún momento, quizá lo vamos a discutir con los panelistas. Y todos hemos consumido leche deslactosada, que al final de cuentas tiene un poco de lactosa, 0.4, 0.8 gramos por 100 mililitros, pero generalmente las casas comerciales les añaden lactasa, ¿no? Estamos hablando de leches deslactosadas ya para niños mayores o las que consumimos regularmente los adultos. Y otros conceptos importantes, además de absorción intestinal deficiente de lactosa, tenemos dos genotipos asociados a la lactasa. Sabemos que la lactasa, conforme va pasando el tiempo en la vida, pues va perdiendo su actividad. Y hay dos genotipos asociados a esto. Los pacientes que tienen lactasa persistente, que representan el 30% de la población, que tienen una actividad enzimática en el yeyuno 10 veces superior a los pacientes con lactasa no persistente. Y el genotipo lactasa no persistente, que es el 65 a 70% de la población, y pueden ser heterocigotos o homocigotos. Conforme va pasando la vida y alrededor de los 8 años, va disminuyendo de forma importante la actividad de esta enzima y solamente entre el 30 a 35% son lactasa persistentes y un 60 a 65% son lactasa no persistentes. Aquí ponen el término lactosa intolerante a la lactosa, pero vamos a ver más adelante que no necesariamente corresponde a este porcentaje de la población. Ahora, ¿qué sucede con la lactasa? La lactasa es una enzima que in útero tiene que irse desarrollando. Y entonces, en los primeros meses de vida, en las primeras semanas de gestación más bien, la lactasa tiene una actividad ínfima, ¿no? De 10% en la semana 10 de gestación, en la semana 30, un 30% de actividad, y al nacimiento tiene una actividad del 70%, pero sí puede llegar al 100%. Este concepto es muy importante, porque al final del día, el principal carbohidrato de la leche materna pues es la lactosa, entonces tiene que tener pues una buena cantidad de lactasa el neonato para poder digerir la lactosa. Y más o menos a los 6 meses de vida, pues ya la actividad en términos generales es del 100%. Y como veíamos en la diapositiva anterior, alrededor de los 8 años va disminuyendo la cantidad o la formación de esta enzima para, pues, continuar disminuida en gran parte de la población. Ahora, ¿dónde se encuentra esta enzima? Generalmente la vamos a encontrar la mayor cantidad de la lactasa en el yeyuno proximal, el 85%, y en el duodeno yeyuno distal el 12 al 15%, y a nivel ileal el 1 al 3%. Entonces, en el yeyuno proximal es donde mayormente se va a absorber o se va a hidrolizar la lactosa en glucosa y galactosa, que finalmente van a ser los carbohidratos que van a pasar al torrente sanguíneo. Ahora, además de los tres conceptos que hemos visto, que es absorción intestinal deficiente de lactosa, lactasa persistente, lactasa no persistente, pues tenemos otros dos conceptos, que es la malabsorción de lactosa, que se refiere al desequilibrio entre la cantidad ingerida de lactosa y la capacidad de la lactasa para hidrolizar los disacáridos. Es decir, tenemos una deficiente función de la lactasa y entonces la lactosa como tal no se puede hidrolizar completamente y finalmente pasa al colon. Si se dan cuenta, en este concepto no estamos hablando de síntomas, simplemente hablamos de que no se está absorbiendo la lactosa. Y esto sucede generalmente en los pacientes lactasa no persistentes, los pacientes que tienen el genotipo lactasa no persistente. Y por otro lado está la intolerancia a la lactosa, que es cuando ya hablamos de sintomatología. Y son los síntomas que resultan de la malabsorción de los hidratos de carbono. Va a variar dependiendo de la cantidad de lactosa en el alimento y la actividad de la lactasa. Es muy importante mencionar que no necesariamente los pacientes con mala absorción de lactosa van a tener intolerancia a la lactosa. Es decir, en otros términos, no necesariamente los pacientes con mala absorción de lactosa van a tener sintomatología. Y entonces es muy importante ese concepto o esa diferencia, por lo que vamos a ver más adelante. Y otro concepto que vale la pena aquí mencionar
es la alergia alimentaria, específicamente la alergia a las proteínas de la leche de la vaca, que al final de cuentas es algo completamente diferente a el concepto de intolerancia a la lactosa o malabsorción de lactosa. ¿Por qué? Porque la alergia alimentaria es una reacción inmunológica específica a antígenos de la dieta, generalmente van a ser proteínas, y en el intestino vamos a tener una reacción inflamatoria. Generalmente hablamos de alergia alimentaria cuando se involucra la inmunoglobulina E, pero hay que recordar que también hay alergias no mediadas por inmunoglobulina E, y generalmente estas últimas, las reacciones alérgicas no mediadas por IgE, son las que de pronto en el cotidiano de la consulta es cuando son mal diagnosticadas como intolerancias o viceversa. Entonces, esto es muy importante, este concepto, tenerlo en cuenta e insistir que la alergia alimentaria es una reacción hacia las proteínas y la intolerancia estamos hablando hacia un carbohidrato. Ahora, la prevalencia de la intolerancia a la lactosa. En Europa, más del 90% de la población es lactasa persistente, ¿no? Son poblaciones que toleran cantidades importantes de lactosa. En España e Italia el 50%, y hay regiones de África que hasta el 90% de la población son lactasa persistente. Y los lactasa no persistente, pues somos la gran mayoría, ¿no? Prácticamente toda Latinoamérica somos lactasas no persistentes, es decir, no tenemos, o la actividad de la lactasa se va perdiendo conforme va pasando la vida. Y pues se han hecho estudios en diferentes países, y como habíamos visto, entre el 60 y 70% de la población mundial son lactasa no persistente, y se han hecho estudios específicamente hablando de México, en donde tenemos diferentes prevalencias. Si se dan cuenta, son estudios ya un poquito viejos, pero no se han hecho estudios nuevos. El más reciente es este de Morán en 2013, en donde encontró una prevalencia de mala absorción de lactosa de 46%, hasta 46%. Entonces, sí es una condición que vemos con frecuencia, pero el punto principal de esta presentación es definir si realmente es la responsable de la sintomatología en los niños, que eso involucra muchas cuestiones desde el punto de vista nutricional. Ahora, ¿qué sucede una vez que el niño o el adulto consume lactosa y no la puede digerir? Bueno, en condiciones normales, la lactosa va a ser hidrolizada por la lactasa, como ya lo vimos anteriormente, y se escinden los dos monosacáridos, que es la glucosa y la galactosa, y entonces estos monosacáridos son los que se absorben en el intestino. Cuando no se logra hidrolizar la lactosa, entonces la lactosa pasa al colon y es fermentada por bacterias. Y estas bacterias, como producto de la fermentación de la lactosa, van a producir ácido láctico, van a producir ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato, el acetato y el propionato, van a producir gases como el metano, hidrogeniones, y finalmente pueden llegar a producir síntomas, que estamos hablando ya de intolerancia a la lactosa, cuando hay estos síntomas: dolor abdominal, flatulencias, distensión abdominal, cólicos, borboríferos. Y obviamente las evacuaciones suelen ser más ácidas. No necesariamente, insisto, todos los pacientes que tengan este paso de lactosa a el intestino grueso van a producir síntomas, ¿no? Si bien sí va a haber una producción de metabolitos de las bacterias, no necesariamente van a producir síntomas. Y esa es una cuestión que hasta el momento todavía genera dudas, el por qué no necesariamente todos los síntomas. Y como vamos a ver más adelante, quizá la respuesta esté en la microbiota intestinal. Entonces, generalmente un paciente intolerante a la lactosa o con mala absorción de lactosa, pues va a pasar la lactosa al colon, y esta lactosa, como vimos en la diapositiva previa, pues va a producir metabolitos y va a jalar agua hacia el colon y puede provocar la sintomatología que acabamos de mencionar. Ahora, no necesariamente los pacientes que tienen mala absorción de lactosa van a tener sintomatología. Y esa es una cuestión que ha generado dudas todo el tiempo. Y hay diferentes variables que se han estudiado que modifican la tolerancia a la lactosa. Uno es el más obvio, quizá, es la cantidad de lactosa, ¿no? No es lo mismo consumir un vaso de 10 mililitros de lactosa, de leche, a tomar un vaso y además una pizza con queso, ¿no? Donde estamos dándole
una mayor cantidad de lactosa al paciente. Otro factor que está involucrado es la tasa de vaciamiento gástrico. Un paciente que consume, voy a poner un ejemplo, una malteada en donde tiene leche y además le ponemos helado, pues además de tener lactosa en gran cantidad, tiene mucha grasa y eso va a retrasar el vaciamiento gástrico y entonces el paciente va a presentar sintomatología relacionada con el vaciamiento gástrico retardado como saciedad temprana, dolor en epigastrio, eructos, náuseas e incluso vómito, y además distensión abdominal, gases, etc. Es decir, el alimento que se consume junto con la lactosa va a estar relacionado directamente con la sintomatología que produce en el paciente. Obviamente la actividad residual de la lactasa, dependiendo si el lactasa no persistente, este paciente que todavía que no tiene la lactasa al 100%, pues es heterocigoto o homocigoto. La dilución de la lactosa por fluidos gástricos y del intestino delgado. Y estos dos últimos puntos que voy a mencionar son vitales. La sensibilidad de la mucosa gastrointestinal, es decir, la hipersensibilidad visceral, y el tipo de microbiota en el colon y su capacidad para fermentar la lactosa. Es decir, la mayor parte de las veces que nosotros vemos un paciente que aparentemente consume lactosa y tiene síntomas, puede ser que la sensibilidad de la mucosa gastrointestinal esté aumentada, es decir, tenga hipersensibilidad visceral, pero además que su microbiota colónica no le permita el metabolismo correcto de esta lactosa residual. Entonces, estos dos últimos puntos son fundamentales para explicar la sintomatología del paciente. Y pues podemos tener hipolactasia primaria o secundaria. La primaria es esto que hemos visto hasta el momento, que es una reducción gradual de la actividad de la lactasa. Sin embargo, podemos tener también una secundaria, que es por un proceso inflamatorio a nivel intestinal, por ejemplo, un paciente con giardiasis, un paciente con una gastroenteritis por rotavirus, norovirus, en donde se barren las vellosidades intestinales, disminuye la actividad de las disacaridasas y entonces podemos tener una hipolactasia secundaria, un proceso inflamatorio, un paciente con desnutrición, con enfermedad celíaca, con alergia alimentaria, etcétera, en donde disminuye la actividad de la lactasa, pero por el proceso inflamatorio a nivel intestinal. Quizá esto es lo más frecuente que veamos en la práctica diaria y no necesariamente la sintomatología relacionada a hipolactasia primaria. Y finalmente, algo muy raro es el déficit congénito de lactasa. Esta enfermedad, en donde el neonato debuta con una diarrea intratable, una diarrea de difícil tratamiento que lo puede llevar al choque hipovolémico, es una enfermedad rara en donde no hay lactasa y entonces el paciente tiene que toda su vida estar bajo un régimen sin lactosa, por obvias razones. Insisto, esta enfermedad es muy rara y generalmente vamos a enfrentarnos a la hipolactasia secundaria y conforme va avanzando la vida, pues nos vamos a enfrentar más a la hipolactasia primaria. Ahora, en esta plática puse diferentes escenarios que quizás sean los que con mayor frecuencia vemos en pediatría. El primero es el lactante con cólico, irritabilidad, con diarrea, ¿no? Este neonato o este lactante que nos llega al consultorio, que está irritable, inquieto, molesto, que tiene diarrea y que decimos, bueno, podría ser intolerancia a la lactosa, ahorita vamos a ver. El otro escenario es el preescolar o el escolar que llega con diarrea crónica o que tiene dolor abdominal crónico. Y el tercer escenario es el adolescente con dolor abdominal crónico o con síndrome del intestino irritable. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos escenarios, ¿no? El lactante con cólico, bueno, ya sabemos que los criterios de Roma, que son los que definen los trastornos funcionales gastrointestinales, hablan del niño con cólico, de aquel niño menor de 5 meses que tiene periodos de llanto prolongado, recurrente, incomodidad, irritabilidad sin una causa precisa y no hay evidencia de desnutrición, fiebre o enfermedad, ¿no? El clásico niño con cólico, el niño irritable, el niño incómodo, el niño inquieto. Ese niño generalmente, pues, estamos hablando de un trastorno funcional en donde puede acompañarse de otra sintomatología como puede ser disquesia, diarrea, incluso estreñimiento y regurgitación. Y bueno, por lo menos en México lo que sucede es que a veces a estos niños le dicen, este niño es intolerante a la lactosa. Y hay dos grandes vertientes. Unos que quitan, si están con fórmula, pues les quitan la lactosa. Y si están con pecho, pues grave problema. Y hay los osados que quitan la lactancia materna, ¿no? Que es un grave error.
en el entendido que a veces por la urgencia de resolver la sintomatología tomamos esta decisión, no estamos analizando de forma correcta al paciente ni la fisiopatología de lo que le está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el niño con cólico? Bueno, como sabemos, hay muchas teorías, ¿no? La fisiopatología del cólico es muy variada, ¿no? Tenemos inmadurez del sistema nervioso central, el modo de alimentación también es muy importante, aunque ocurre lo mismo con el niño con leche materna que el niño con fórmula, y obviamente puede haber causas gastrointestinales, ¿no? El niño que tiene reflujo, fermentación excesiva, alergia a la proteína, a la leche y la vaca, alteraciones en la motilidad y la microbiota gastrointestinal. Entonces, les decía que en las variables que modifican la sintomatología en el paciente que tiene intolerancia a la lactosa, definitivamente la microbiota gastrointestinal juega un papel importante. Y entonces, ahora sabemos que el niño con cólico tiene disbiosis, es decir, que tiene una microbiota alterada. Y esta microbiota alterada va a producir inflamación de bajo grado y además va a producir fermentación diferente de los alimentos, en específico de la lactosa. Y esto se da pues, por varios motivos. Uno es aberraciones en la colonización temprana, ¿no? Y, insisto, pues ya hay más estudios que hablan sobre cómo la microbiota gastrointestinal está relacionada a la fisiopatología del cólico. Y en este estudio, estos autores encuentran que los niños con cólico tienen una disminución de actinobacterias y un aumento de Acinetobacter, perdón, está mal escrito ahí, y Lactobacillus inners. Aquí es muy importante, bueno, ¿eso qué significa, no? Las actinobacterias es las bifidobacterias y los lactobacilos, que recordemos que son las bacterias que van a colonizar el tracto gastrointestinal de un niño que nace por parto vaginal y alimentado con leche materna. Son bacterias que son importantes para la maduración del sistema inmune gastrointestinal y del tracto digestivo. Y pues estos autores hablan de esta alteración en la microbiota, pero se ha comprobado con en otros estudios que la microbiota gastrointestinal en el niño con cólico pues es diferente. Y como sabemos, hasta el momento, en las revisiones sistemáticas en cuanto al tratamiento del niño con cólico, el tratamiento más efectivo del cólico, cuando hablamos de un niño alimentado con leche materna, es dar un probiótico. Específicamente se habla de Lactobacillus reuteri y de Lactobacillus GG. Entonces, pues el tratamiento del niño con cólico es un probiótico en términos generales y sabemos que en fisiopatología la microbiota es muy importante. Entonces, la intolerancia a la lactosa, ¿qué papel juega? O sea, clásicamente, históricamente, se ha hablado de que siempre tienen cierta intolerancia a la lactosa los pacientes con cólico. ¿Por qué? Porque en la clínica, pues así lo parece, están distendidos, tienen mucho gas, de repente tienen diarreas explosivas, muy ácidas, etcétera. ¿Realmente la lactasa será la responsable, la deficiencia de lactasa? Bueno, se han hecho estudios y el más viejito que hay, el más nuevo, es más bien un estudio viejito, que es de 1988, es este primero, en donde vieron que los niños con cólicos tenían en la prueba de hidrogeniones, es decir, que les daban lactosa al niño con cólico, los ponían a soplar en la prueba de hidrogeniones y producían muchos hidrogeniones. Decían, pues claro, los niños con cólico tienen intolerancia a la lactosa. Sin embargo, cuando se hacen los ensayos clínicos y se dice, bueno, a los niños con cólico vamos a darles a unos lactasa y a otros placebo, se ha visto que la lactasa y el placebo es exactamente lo mismo. Entonces, realmente la lactasa no resuelve el cólico en su totalidad, o por lo menos en los ensayos clínicos no es superior al placebo. Y entonces, quizá la respuesta sea que los niños con cólico, como ahora sabemos, tienen alteraciones en la microbiota gastrointestinal, y esta microbiota gastrointestinal que finalmente altera fermenta de forma diferente no solamente la lactosa residual, sino los oligosacáridos de la leche materna, que son el otro grupo de carbohidratos, y provoca sintomatología como gas, llanto, irritabilidad. Entonces, no necesariamente la lactosa en este grupo de pacientes es la responsable de la sintomatología, de tal suerte que podríamos decir que en esta parte, este escenario clínico, la lactosa en absoluto es enemigo y más bien estamos hablando de que es completamente un amigo porque es el principal carbohidrato de la leche materna.
El otro escenario es el preescolar o escolar con dolor abdominal crónico o diarrea crónica. Entonces, sabemos que el dolor abdominal es un síntoma que vemos frecuentemente en la consulta, ¿no? Es un dolor de larga duración, de intensidad suficiente para alterar el ritmo de vida cotidiano y puede ser intermitente o constante y de etiología funcional u orgánica. Y entonces, pues se han hecho estudios para saber en qué papel juega la lactosa en la génesis de estos problemas, ¿no? En este estudio, en donde evaluaron a 135 pacientes entre 7 a 12 años que asociaban el dolor al consumo de lácteos o fructosa, se les hizo un test de hidrogeniones y fue positivo en 55 pacientes, 30% positivos a fructosa y 18% positivos a lactosa. Sin embargo, en el seguimiento se pudo comprobar que el dolor era causado por la fructosa o la lactosa solamente en 18 pacientes. Entonces, no explica la totalidad de los síntomas. En este otro estudio, en donde vieron ya la actividad de la lactasa y de otras disacaridasas en niños con síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, encontraron que sí, en el dolor abdominal la lactasa estaba alterada en los niños con dolor abdominal con una P significativa. Entonces, aquí en el dolor abdominal hay posiciones diferentes, ¿no? Tenemos los que no asocian esto a la intolerancia o a la mala absorción de lactosa, el dolor abdominal a la mala absorción o la intolerancia a la lactosa, y pues otros que sí lo asociamos, ¿no? Digo sí lo asociamos porque en este estudio que hicimos en el hospital, en donde fueron 30 niños con dolor abdominal crónico y les hicimos pruebas con lactosa y lactulosa del test de hidrogeniones, nos encontramos que el 50% tuvieron positivo el test, ya sea con lactosa o con lactulosa. Cuando hablamos de un test positivo con lactosa, ya lo vimos, malabsorción de lactosa, y cuando tenemos un test positivo con lactulosa, hablamos de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Entonces, por lo menos aquí en una cuarta parte de los niños con dolor abdominal, podríamos pensar que sí hay una parte de responsabilidad de la lactosa. Y hay que recordar que el dolor abdominal crónico, que vale la pena en otra charla hablar de esto, pues tenemos niños que pueden tener giardia, lamblia y blastocistitis hominis. Sobre todo la giardia lamblia te puede dar intolerancia a la lactosa secundaria, es decir, una hipolactasia secundaria, y entonces eso puede explicar la sintomatología. O sí podemos tener niños con intolerancia a la lactosa que ya tengan hipolactasia, que sean lactasas no persistentes y que pudieran tener sintomatología. Y además tenemos el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, en donde también las bacterias que están en el intestino delgado fermentan de forma diferente los carbohidratos, como vamos a ver más adelante, y entonces provocan dolor abdominal, ¿no? Otras causas de estreñimiento, Helicobacter pylori y dolor abdominal funcional, pero sí, la lactosa, por lo menos en los niños con dolor abdominal crónico, vale la pena explorarlo como una causa o una parte importante de la fisiopatología de estos niños. Y finalmente el síndrome de intestino irritable. Bueno, esto se ha estudiado más en adultos, pero generalmente hablamos del síndrome de intestino irritable cuando hay dolor abdominal al menos 4 días por mes asociado a alguna de las siguientes: asociado a evacuaciones, a cambios en las evacuaciones, en la frecuencia de las mismas, en la apariencia de las mismas, y no se explica por otra patología, ¿no? Y debe de tener al menos 2 meses previos al diagnóstico, estreñimiento o diarrea. O sea, sabemos que hay intestino irritable asociado a estreñimiento, a diarrea o mixto. Y entonces aquí también es importante hablar de lo que ocurre en el intestino irritable. Y en el intestino irritable, pues hay un sinfín de factores que pueden alterarlo, ¿no? Es un trastorno del eje cerebro-intestino, en donde pues tenemos una alteración de este eje, tenemos hipersensibilidad visceral, tenemos disfunción inmune gastrointestinal, aumento de la permeabilidad intestinal y pues finalmente tenemos como parte de la fisiopatología la dieta, la microbiota y la disbiosis de esto, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado, insisto, más en los adultos y se ha visto, bueno, qué tanto tiene que ver la intolerancia a la lactosa en la génesis o en la sintomatología del paciente con intestino irritable. Y entonces, en este metaanálisis, lo que hicieron estos autores fue estudiar, bueno, y revisaron 14 estudios y vieron a pacientes con intolerancia a la lactosa y malabsorción de lactosa, ¿no? Entonces, la frecuencia de malabsorción de lactosa fue igual en los pacientes con intestino irritable y los pacientes sanos, es decir, no había diferencia.
Sin embargo, los pacientes con síndrome de intestino irritable sí tenían más intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces sí tienen mayor sintomatología cuando consumen lactosa, pero no necesariamente la frecuencia de malabsorción de lactosa es igual en el paciente con intestino irritable y al paciente sano. Más bien es la sintomatología, y esto nos habla de dos factores, como vimos anteriormente, o que tienen hipersensibilidad visceral o que tienen una microbiota alterada, es decir, tienen una disbiosis intestinal. Y como ahora sabemos, pues la disbiosis juega un papel súper importante en la génesis del intestino irritable. Y la dieta baja en FODMAPs, que no sé si la han escuchado, pero son los carbohidratos fermentables. Son carbohidratos que consumimos regularmente en la dieta, que se fermentan fácilmente y que provocan sintomatología en el paciente con intestino irritable. Parte de estos carbohidratos fermentables es la lactosa. Es el acrónimo FODMAPs de fructosa, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, ¿no? Que son este grupo de carbohidratos que, hablando, digamos, en términos coloquiales, pues es la lactosa, son los carbohidratos que tienen algunas frutas, la famosa calabaza o el brócoli, que nos decía la abuelita que provocaba gas, o la cebolla, algunas frutas como el aguacate, etcétera, que hay pacientes que lo consumen, se fermenta de forma acelerada en el intestino delgado y incluso en el colon, y esto provoca sintomatología. Entonces, la lactosa en el paciente con intestino irritable puede ser parte de la fisiopatología, sin embargo, no explica del todo la sintomatología del paciente. Entonces, ya para finalizar, bueno, oye, tengo dudas si el paciente tiene intolerancia a la lactosa. Bueno, la mejor forma de hacer el diagnóstico es con un test de hidrogeniones en aire expirado. Y entonces lo que hacemos es una medición basal, le damos lactosa y entonces medimos cada 20 o 30 minutos a lo largo de 2 o 3 horas y consideramos que el estudio es positivo si hay una elevación de más de 20 partes por millón sobre la basal o clínicamente después del minuto 120, que es cuando la lactosa ya pensamos que pasó al colon, ¿no? Si se eleva antes, estamos hablando de algo que se llama sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Forzosamente se tiene que elevar a nivel colónico, que es después de 120 minutos. La sensibilidad es de 70 a 100% y la especificidad es del 100%. Y puede haber ciertos falsos negativos, ¿no? 2.5 al 15%. Otros estudios que ya no son tan, no se realizan con tanta frecuencia, es una curva de tolerancia a la lactosa, que es como si hiciéramos una curva de tolerancia a la glucosa en el paciente diabético, pero aquí lo que vemos es que cuando hay mala absorción, pues no debe de haber elevación de la glucosa, por obvias razones. No se está escindiendo la lactosa, de tal forma que no se absorbe la glucosa, y entonces el paciente no tiene elevación de la glicemia. Los azúcares reductores en heces, que son algo que se pide frecuentemente, son de muy baja sensibilidad y especificidad. El pH fecal, cuando es menor de 6, pudiera hablarnos, pero no necesariamente de intolerancia a la lactosa. Y el test genético, pues sí, pero nos habla de que hay hipolactasia, sin embargo, no necesariamente nos habla de la sintomatología del paciente. Y aquí hay varios alimentos que tienen lactosa. La leche entera es quizá los que tiene más, la leche condensada, y hay ciertos quesos que no tienen gran cantidad de lactosa y que puede un paciente tolerar. Lo que les decía, depende del alimento consumido si el paciente desarrolla sintomatología. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la restricción de la lactosa? Hasta el momento no se han identificado efectos adversos a largo plazo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los sustitutos de lactosa, que pueden ser los polímeros de glucosa, tienen un índice glicémico alto y pudieran tener una alteración o pudieran programar el metabolismo de los niños, sobre todo cuando se lo estamos dando desde los primeros meses de vida. Y potencialmente los polímeros de glucosa o las maltodextrinas, que es lo que se pone en sustitución de la lactosa, pueden modificar la microbiota. No lo sabemos, existe la duda. Y la lactosa, lo que sí sabemos es que aumenta la absorción de calcio en el colon. Entonces, una disminución en la lactosa, pues obviamente en la dieta, pues podría tener una consecuencia en la absorción del calcio. ¿Cuáles son los efectos benéficos potenciales de la lactosa? Bueno, tiene un efecto prebiótico, porque aumenta las bifidobacterias y los lactobacilos, aumenta la absorción de calcio en el colon,
y constituye la galactosa, que es el monosacárido en el que se escinde la lactosa, constituye un elemento clave en la formación de galactocerebrócidos que son importantes en el desarrollo del sistema nervioso central. Y ya para finalizar, la lactosa es el principal carbohidrato en la leche materna, ¿no? De tal suerte que no es que se haya equivocado la naturaleza, ¿no? Y entonces no tendríamos que quitar el pecho materno en un niño, en la leche materna, perdón, en un niño que tiene sintomatología como la que acabamos de mencionar. No hay evidencia de que el lactante sea el responsable de los trastornos funcionales gastrointestinales, y en niños y adolescentes sí puede estar involucrada en la fisiopatología de los trastornos funcionales, pero eso no significa quitarla del todo, ¿no? O sea, habría que centrarnos en la sintomatología y ver cómo se resuelve. Y acuérdense que, bueno, si de alguna forma se tiene que quitar la lactosa, debemos de asegurar que el niño tenga una adecuada ingesta diaria de alimentos con alto contenido de calcio, y los productos que sean eliminados deben de ser sustituidos por otras fuentes de calcio o suplementos, ¿no? No solamente es quitar la lactosa, sino ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Este es un chiste, ¿no? Que la buena noticia es que no tienes enfermedad de las vacas locas, pero las malas noticias es que eres intolerante a la lactosa, ¿no? Y bueno, alguna vez probé las empanadas salteñas, espero que algún día pronto las pueda volver a saborear. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a la discusión del tema. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición. Pues sí, yo creo, justo doctor, mañana es Día del Padre y precisamente justo ha mostrado la foto de las salteñas, ¿no? Que el Día del Padre aquí se les da las salteñas a los papás en el Día del Padre. Ahora vamos a contar con la participación de nuestros dos panelistas. Por favor, te cedo la palabra, doctora Gabriela Moscoso. Bueno, doctor Torito, muy buena presentación, muy buen recordatorio de todo lo que es la intolerancia a la lactosa, ya que esto implica, ¿no?, bastante confusión en lo que es el manejo de los pacientes con cólico, si hay alguna relación con la alergia a la proteína de leche de vaca, porque en realidad es lo que se tiende a hacer, ¿no? En la mayoría de los pediatras, de suspender lo que es prácticamente la lactosa o la leche materna ante el cólico, e indicar las fórmulas y especiales en base a las leches lactosadas o las formas hidrolizadas que no tienen lactosa principalmente. Entonces, hola. No, se escucha entrecortado, perdón que te corte. A ver, voy a ver. No, doctorita, ¿bien? Sí, estamos bien. De pronto es la señal de la doctora Roxana nada más. Estamos bien con el... Sí. Bueno. Bueno, son los factores importantes, ¿no? Ver, como indica el doctor Toro, ver la microbiota de cada persona y principalmente los factores principales, ¿no? Si ha nacido por cesárea, por parto, si ha crecido la lactancia materna desde el nacimiento, lo que condiciona que la microbiota sea diferente en esos pacientes que tienen algunos factores que de alguna forma alteran el tema de la microbiota del intestino. Entonces, es muy difícil el diagnóstico del cólico. Hay que diferenciar lo que es la intolerancia a la lactosa de alguna forma y ver si es una alergia a proteína de leche de vaca, evaluar clínicamente al paciente, evaluar si es que tiene alguna mejoría en relación al cambio de leche. Desgraciadamente en nuestro medio no tenemos muchos métodos para el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, no hay el test de opiniones. Entonces, el único método que tenemos aquí son las sustancias reductoras en ese como el test de Benedict, o ver de alguna forma el pH fecal. Sabemos que no hay muy sensibilidad y especificidad, pero de alguna forma nos orienta a ver clínicamente ese paciente. Sí, me ha tocado manejar muchos pacientes que aparentemente son intolerantes a la lactosa, y hay que diferenciar la alergia a leche de vaca, ¿no? Ya en nuestro medio hubo hace poco, pero ya se ha descontinuado lo que es la lactasa. No sé, doctor Torito, si es que usted ha tenido algún uso de la lactasa ahí en México, pero aquí ya se ha descontinuado. Aquí lo único que se maneja es el tema de las leches lactosadas, pero como usted indica, es muy importante mantener la leche materna.
indicar a la mamá que tiene que seguir con esa alimentación, ¿no? Porque es muy importante, especialmente en el primer año de vida para el desarrollo cerebral, ¿no? Bueno, en los dos primeros años de vida. Aquí en Bolivia solo contamos con pocas fórmulas para este tratamiento. Hay solo dos líneas que traen las leches lactosadas. Algunas mamás incluso intentan manejar las fórmulas de soya, que sabemos que no están indicadas en estos casos y más. Si es que es un paciente que realmente tiene datos de una alergia por leche de vaca. Y algo que sí me llama la atención es lo que dijo también, que sí hay bacterias que hidrolizan lactasa. Entonces, hay algunas leches ya para niños grandes, leches enteras, que introducen lo que es el probiótico. Entonces, de alguna forma, en teoría, ayudan a fermentar, ¿no? El tema de la lactosa, perdón. Y, por ejemplo, vemos muchos niños grandes que evidentemente sí pueden tener hipolactasia, pero sí toleran bastante lo que es mucho mejor que la leche, que toleran mucho mejor el queso, el yogur, y eso es lo que se ve incluso en una pizza, pueden tolerarlo mucho mejor que una leche sin lactosa. Pero aquí también viene el otro tema de las leches lactosadas. Evidentemente hay fórmulas en polvo que ya vienen preparadas con las maltodextrinas, pero las leches líquidas que usualmente hay en el mercado para niños más grandes tienen siempre algún componente de lactosa, ¿no? Eso es lo que, no sé si el tema de mercadeo, que engaña el tema de, por ejemplo, las grandes empresas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí está empezando a aumentar el tema de la intolerancia a la lactosa, no sé si es por el tipo de alimentación, la población que tenemos. Entonces, porque aquí en Bolivia, me imagino que como en el resto de Sudamérica, porque no hay estudios de la prevalencia de intolerancia a la lactosa y hipolactasia, es lo que sería determinante. Sería bueno hacer estudios para ver este tema, ¿no? Después, las fórmulas, por ejemplo, hay algunas que son hidrolizadas, de proteínas que vienen con o sin lactosa, pero eso ya es determinante del especialista para ver si va a utilizar la fórmula sin o con lactosa, pero no es, por ejemplo, en los pacientes con alergia por leche de vaca, no es necesario suspender la lactosa. Y es muy importante hacer el diagnóstico entre otras patologías, como indicaba el doctor Toro, ver si es una alergia realmente o es una intolerancia y ver exámenes de laboratorio. Pero desgraciadamente en los niños pequeños, menos de 6 meses, no podemos evaluar fácilmente los estudios séricos, ¿no? Principalmente porque reciben la mayoría de lactancia materna y es más que todo la leche materna lo que hacen. Y a los 6 meses donde empiezan a producir hay mayor madurez del sistema inmunológico. Creo que aquí lo más importante es preponderar que es muy importante la microbiota intestinal, que es muy importante que las mamás, principalmente los ginecólogos, vean el tema de que nazcan sus bebés por parto, que no reciban ningún antibiótico durante el embarazo, principalmente las mamás, y lo importante que deben iniciar la lactancia materna desde que nace, ¿no? Porque siempre ahí está en el hospital, la mamá muy nerviosa, no produce la leche materna, entonces ahí es donde ya empiezan desde el primer día con el uso de la fórmula. Entonces, de alguna forma, todos esos factores me modifican lo que es la microbiota intestinal. Gracias, Gabriela. Por favor, le damos la palabra al doctor Edison Aymacaña. Muchas gracias, Roxana. Felicitarle al doctor Eric, en realidad una plática muy clara que tiene, nos dejó muy claro toda la situación de la lactosa. Yo quiero enfatizar algunos puntos que lo vimos en México y ahora lo veo acá en Ecuador. Me imagino que en Bolivia algo muy similar, que es la confusión que existe a nivel de los médicos que se atienden niños de los dos términos directamente, la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche de vaca. Quiero enfatizar en el hecho que una alergia a las proteínas de leche de vaca es un mecanismo inmunológico, en cambio que la intolerancia tiene que ver con la falta o deficiencia de la enzima, como se habló en la presentación. Y hablando de una intolerancia a la lactosa con la que nace un bebé, es muy raro en realidad, es extremadamente raro, por lo que no debe ser una de nuestras principales opciones diagnósticas. Muchas de las veces sucede, no sé si les pase a ustedes allá también, llegan los pacientes con una prueba de azúcares reductores o clinipes en heces y les dicen es que es intolerante a la lactosa.
algunos 2%, un cuarto, independientemente del resultado. La verdad es que se ha visto que ni siquiera lo sabemos interpretar bien, pero como nos mostró en una diapositiva que estuvo muy didáctica el doctor Eric, la madurez de la lactasa, perdón, en un recién nacido a término se alcanza alrededor de los 4 a 6 meses. Entonces, es esperable y normal que tengamos este resultado positivo en el grupo de edad, sobre todo en estos menores de 4 a 6 meses. ¿Lo catalogan como intolerante a la lactosa? Por supuesto que sí. Luego pasan los meses, alcanza el 100% de la actividad y dicen al año ya se curó de la intolerancia. Son términos que a veces confundimos. O el otro cuadro clínico que vemos, a los 4 o 6 meses donde alcanza la madurez, por ahí sucede, le dan una leche normal. Cuando lo catalogaron previamente de alergia, sobre todo, dicen ya se curó de la alergia. Una verdadera alergia no remite tan rápidamente, ¿no? Otro de los problemas que hay, y creo que nos pasa en la clínica diaria, es que no es intolerante a la lactosa porque con el yogur no le va mal. El yogur tolera adecuadamente. Es una de las situaciones, pero esto tiene su explicación. Una de las causas es el contenido de lactobacillus que tienen los yogures, que generalmente ayudan a digerirla, a la lactosa. Por eso es que muchos pacientes toleran mejor. Y otra de las cosas también es justamente la consistencia semisólida que tiene el yogur. ¿Qué es lo que hace? Hace un vaciamiento gástrico un poco más lento, no es tan rápido como cuando es la leche pura, y expone de una forma más progresiva a la lactosa, capaz de que la cantidad de la lactasa que tiene, que no necesariamente es nula, lo asimila completamente, evitando el aparecimiento de sintomatología. Algo que ahora ya hay con mucha frecuencia es el uso del advenimiento de fórmulas, dependiendo, la verdad es que México tiene una gran variedad de fórmulas que aquí en Ecuador no las tenemos tampoco. Sin embargo, lo que sí lo hay es las fórmulas libres de lactosa, ¿no? Que nos ha ayudado mucho en el panorama de este tipo de manifestaciones clínicas, pero también nos ha hecho que, entre comillas, se diagnostique demasiadas intolerancias a la lactosa cuando verdaderamente no existe. Algo que debemos tomar en cuenta, también quiero enfatizar, es en la parte nutricional. El hecho de que una leche no tenga lactosa definitivamente va a disminuir la absorción de calcio y uno de los problemas que podemos tener es justamente una falta de la mineralización ósea, ¿no? Por lo tanto, debemos estar pendientes en la suplementación y no solamente en el calcio. Nosotros acá en Ecuador, Quito, tenemos una exposición solar, diría, bastante buena, pero también se han hecho estudios donde la concentración de vitamina D no es la adecuada o no es suficiente. Por tanto, conjuntamente con el calcio, no debemos olvidarnos si es necesario la suplementación de vitamina D para alcanzar una máxima densidad ósea y una adecuada mineralización. Con respecto a las causas secundarias, digamos, por ejemplo, una infección bacteriana, yo sí quiero recalcar esto, que a veces no todas las infecciones gastrointestinales deben ser tratadas con fórmulas libres de lactosa. Solamente está reservarlas para cuando ya persista más días, ya con más de 5 o 7 días de diarrea y un aplanamiento de vellosidades, y la lactasa es una de las enzimas que está en la parte de la punta de las vellosidades. Si ya se prolonga más tiempo, definitivamente no va a haber la enzima necesaria y ahí sí se encuentra indicado dar estas fórmulas libres de lactosa. Evidentemente, siempre protegiendo el efecto prebiótico que tiene la lactosa, no abusar de este tipo de fórmulas en todos los cuadros gastrointestinales. Gracias, Edison. Evidentemente y definitivamente, muchas gracias y felicitaciones por su excelente exposición, doctor. De los casos clínicos que usted nos mencionaba, muy importante, algo que también los panelistas nos decían, ¿no? Ver cuál es la diferencia entre los síntomas de la alergia a la proteína de leche de vaca y la intolerancia a la lactosa, porque vemos mucho esto en la práctica clínica con los pacientes y pues un mal diagnóstico o un diagnóstico erróneo puede hacer de que nosotros tratemos a un niño pensando que es intolerante a la lactosa con restricción de lactosa y sin embargo este niño a lo mejor tiene datos de alergia a la proteína de la leche de vaca y pues los niños con alergia a la proteína de leche de vaca sí pueden recibir lactosa, pero no proteína de leche de vaca, ¿no? Entonces me parece muy
muy importante esas contribuciones de los ejemplos, ¿no? En los niños escolares, en los adolescentes que se pueden confundir con síntomas de intestino irritable, y se ha visto, ¿no? Que puede haber alguna asociación, como usted bien lo decía. Creo que no hay preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede escribirnos Doctorita, o si tiene alguna duda. sí hay una pregunta aquí de la doctora Valda Cariaga, que ¿es Ya. adecuado suspender la ingesta de la leche materna del lactante pequeño intolerante a la lactosa? ¿Quién? Por favor, doctor Monjarás, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, bajo la única indicación de suspender lactancia materna es que, por ejemplo, un niño tuviera galactosemia, que tuviera alguna, un error innato del metabolismo de ese tipo, ¿no? En donde no pueda consumir galactosa. Fuera de ahí, la verdad es que las restricciones de leche materna o las indicaciones para suspender la leche materna son mínimas. Y esta no es definitivamente una de ellas, ¿no? Por eso yo mencionaba en la diapositiva, pues que no, sería como poco probable que la naturaleza se haya equivocado y entonces le haya puesto a la leche materna la mayor cantidad de carbohidrato, es la lactosa, y ahora veamos una gran cantidad de niños con problemas gastrointestinales, ¿no? Como el cólico, como niño que tiene distensión o que tiene diarrea ácida. Entonces, no está indicado suspender leche materna, más bien hay que buscar qué es lo que está pasando a ese niño. Entonces, como hemos mencionado aquí, una posibilidad es que el niño pueda estar cursando con, primero, ver la sintomatología del niño, ¿no? Recuerden que existen los trastornos funcionales gastrointestinales, que son el niño con cólico, el niño con disquesia, el niño con regurgitaciones, y que generalmente, como mencioné, puede ser suficiente el ofrecer un probiótico. Y de hecho, dentro de la literatura, la evidencia científica, eso es lo único que pudiera mejorar con el niño con leche materna. Aunque también hay estudios que hacen restricciones alimentarias, ¿no? Entonces restringen a la mamá los lácteos o derivados lácteos, pero entonces ahí ya hablamos de que quizá está cursando con una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y por otro lado tenemos ya la alergia a la proteína de la leche de la vaca, en donde ya la sintomatología pues quizá es más florida, es más intensa. Si se dan cuenta, estamos hablando de síntomas subjetivos, o sea, en realidad, si yo pongo a un bebé con esta sintomatología en el consultorio de cada uno de nosotros, probablemente tengamos percepciones diferentes, además de que los papás, pues también nos van a decir sintomatología dependiendo si son papás primerizos o tienen segundo bebé o es tercer bebé. Entonces, aquí la subjetividad juega un papel muy importante, pero básicamente tenemos esas dos opciones, que sea un trastorno funcional gastrointestinal o que sea una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y al final de cuentas, el tema en cuanto a tratamiento es o usar un probiótico o quitar los alimentos que pueden provocar sintomatología en el bebé, quitárselos a la madre, es decir, los lácteos y los derivados de los mismos. Entonces, es un tema que da para mucho, pero intolerancia a la lactosa no es. Es decir, el niño va a seguir, a pesar de que nosotros a la mamá le quitemos los lácteos, le quitemos la proteína de la leche de la vaca, la leche materna va a seguir teniendo la misma cantidad de lactosa. Y a los niños se les quita la sintomatología cuando hacemos estas intervenciones. De tal suerte que no es la lactosa la responsable de esta sintomatología. Entonces, me preguntaba aquí una doctora, Adriana Zamorano, que si tiene esta sintomatología más azúcares reductores positivos, si se pueden usar antiespasmódicos o amperidona, yo diría que primero busquemos el soporte nutricional y el dar un probiótico o suspender la proteína en leche de vaca o los derivados lácteos a la mamá es la principal opción. Ahora hay estudios muy interesantes con esto de la dieta baja en FODMAPs, en donde es un estudio de la Universidad de Monash en Australia, en donde a bebés con cólico, a las mamás les quitaron
los carbohidratos fermentables, o sea, no solo la lactosa, sino les quitaron algunas otras frutas o verduras que lo que decían las abuelitas de antaño, no coma la mamá que está lactando, no coma cebolla, no coma brócoli, etcétera. Bueno, quitaron eso y los niños mejoraron con cólico, ¿no? El cólico es un estudio de hace 2 o 3 años que está publicado en la revista Alimentarian Pharmaceutical y la verdad está muy interesante y de forma empírica o de forma de experiencia, ya les puedo decir que cuando el niño no responde, quitar alguno de estos alimentos mejora la sintomatología. Entonces, el usar lactasa, preguntaba Gaby si es, o sea, ¿qué experiencia tengo? La verdad es que no tengo experiencia en el uso de la lactasa. Aquí sí hay lactasa, pero pues la evidencia científica dice que no es igual a placebo, es como las gotas de simeticona, ¿no? Que pues quizá las das como placebo, pero en realidad no van a mejorar la sintomatología realmente del bebé. Y pues yo en mi experiencia les puedo decir que haciendo alguna de estas dos intervenciones, ya sean alguno de estos probióticos, Reuterio, Lactobacillus GG, o haciendo una dieta de exclusión a la mamá, los niños mejoran de esta sintomatología. Doctor, aquí Muchas gracias, doctor. ¿qué prebióticos, pregunta Marta Paola Sánchez Soto, ¿qué prebióticos consideran mejores para síndrome de intestino irritable? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Aquí en intestino irritable el que mejor ha funcionado es el Bifidobacterium, ahora sí me metí un 4, porque es Bifidobacterium lactis, tiene un nombre, no me acuerdo, el nombre comercial es Alflorex, ¿no? Es el que más evidencia tiene en el tratamiento del intestino irritable, en adultos, ¿no? Aquí es muy importante que estamos hablando de adultos, porque en niños en realidad no se han hecho ensayos clínicos con probióticos, o sí se han hecho, pero no han demostrado realmente alguna eficacia. Entonces, es el que más evidencia tiene. Perdón que ya hice el comercial, pero bueno, se llama Alflorex. Y, pues no sé, no sé si ahí está, hay otra pregunta por ahí. Aquí vamos a seguir, si nos están preguntando, de Wendy Dávila. La pregunta es, ¿el test de azúcares reductores hace diagnóstico para intolerancia a la lactosa? Sí, no, en realidad no. Nos puede dar muchos falsos positivos. O sea, en realidad los azúcares reductores pues son, además de la lactosa, la maltosa, digo, bueno, un bebé nada más recibe prácticamente lactosa. Pero como decía Edison y como habíamos comentado en la charla, los bebés pueden tener cierta deficiencia de lactasa al nacimiento. Entonces es normal que tengan paso de lactosa al colon y de forma normal, o sea, de hecho podemos hacerle azúcares reductores a niños sin síntomas y nos va a salir positivo. O sea, y no necesariamente indica que tenga intolerancia a la lactosa. Por aquí el doctor Nelson Ramírez puso que en La Paz sí se hace el estudio de malabsorción de lactosa. Y bueno, vale la pena que si hay dudas se haga, ¿no? Pero en lactantes sí, yo creo que lo pondría aparte, realmente no hacemos estudios para intolerancia a la lactosa. Y pues esa sería la respuesta. Bueno, Sí, perdón, voy a ceder la palabra a la doctora Gabriela. ¿Qué opinas? Ya nos decía, ¿no es cierto? El doctor, existe esto de la lactasa no persistente, ¿no? Y la lactasa persistente. Y que generalmente los síntomas, pues, de la hipolactasemia que se dan en aquellos niños mayores de 5 años, 6, 7, porque ellos van perdiendo la lactasa, ¿no es cierto? La hipolactasemia, lo que nos explicaba, por causas secundarias generalmente, en mayor frecuencia que se ve en la consulta, gastroenteritis y todo esto. ¿Qué opinas, Gabriela? Te voy a ceder la palabra ayudando a esta pregunta de ¿qué opinas del test de azúcares reductores para el diagnóstico de intolerancia a la lactosa? O del test de hidrogeniones, que sí se hacen en La Paz, ¿no? Micrófono, doctora Gabriela, si lo puede habilitar, por favor. Evidentemente el tema de intolerancia es un poquito complicado aquí en Cochabamba y me imagino que en el resto del país porque no es un poquito complicado viajar, más que todo en esta época, ¿no? De pandemia, La Paz, donde sí, evidentemente debe haber el test de hidrogeniones.
Evidentemente es un estudio bastante sensible en relación a otros, como indicaba el doctor Torito. Desgraciadamente en nuestro medio tenemos las sustancias reductoras, que es el único alcance que tenemos. Y como indican nosotros, el doctor Edison, es un poquito complicado realizar en lactantes este tema. Uno, el tema de test de hidrogeniones, sí se puede realizar, pero me parece un poquito complicado el tema de que tengan que soplar después de que se le dé la carga de lactosa. Y también que las sustancias reductoras en heces en los bebés también sea un poquito diferente, porque como indican es todavía el tema de maduración y todos otros factores que conllevan. Pero sí en niños grandes es un poquito, nos ayuda bastante, porque hay que ver temas como el sobrecrecimiento bacteriano, que sí lo he visto bastante aquí en pacientes que tienen un pH aumentado. No puedo hacer el test de hidrogeniones, pero para mí es un estudio factible, que ojalá que en un futuro podamos tener, bueno, en un futuro próximo podamos tener ese test, que sí lo he visto que cuando estamos en México, sí he visto bastante cuando se hace el estudio de dolor abdominal, que la intolerancia a la lactosa en niños grandes era muy frecuente, ¿no? Entonces, en estos niños, como vemos en la hipolactasia persistente, en este tema sí es productivo para mí realizar en estos niños. Y para que otro punto que también aquí en Bolivia hay bastante tema de lo que es los parásitos, vemos bastante giardia, el tema del rotavirus, por el tema del rotavirus ha ido disminuyendo en relación a la vacuna, la frecuencia con la que se veía antes, que sí en estos pacientes de hipolactasia, donde sí se veía que mejoraba, ¿no? Después de que se suspendía la lactosa y se le reiniciaba a las 2-3 semanas. Pero en niños grandes es un poquito más complicado, que sí pueden colaborar, y si tenemos a la mano el tema de hacer el test de hidrogeniones, es bueno realizarlo. Pero como digo, en este momento es un poquito complicado, ¿no? Si aquí en Bolivia solo hay un centro, un lugar donde se hace el test de hidrogeniones, pienso que hay que empezar a trabajar un poquito más en eso de conseguir estos equipos para ya brindar un mejor diagnóstico a estos niños grandes que sí nos pueden colaborar con el test de hidrogeniones. Gracias, Gabriela. El doctor Edison nos va a dar algunas palabras y explicar algo sobre el test de hidrogeniones. Edison, tienes la palabra. Gracias, Roxana. Bueno, primero solo quería, puntualizar lo que regularmente puede pasar, ¿no? Como nos comentó el doctor Eric, hablando de la parte técnica de la prueba, una elevación de más de 20 partes por millón del valor basal es positivo. Pero algo que podemos ver con mucha frecuencia también es cuánto es el valor basal, porque si ya tenemos un valor basal que está elevado, pues ya podemos considerar también hay un sobrecrecimiento bacteriano, y a veces nos llegan y nos dicen, sí, es la prueba negativa porque no tuvo la elevación de más de 20 partes por millón, pero claro, partimos de un valor basal de 30 antes de la administración del sustrato, que en este caso sería la lactosa, ¿no? Entonces, sí tenemos que fijarnos también en este tipo de situaciones que pueden presentarse. También es una prueba, si bien es cierto, técnicamente es bien fácil todo, creo que la parte importante y clave es también la preparación y cómo se la realiza la prueba, porque generalmente un niño que ya no llega para hacer la prueba o que queremos hacer test de hidrógeno expirado, es un niño que está con dolor, que viene con molestias, distensión, que viene medicado ya, el uso de laxantes en ocasiones por estreñimiento, constipación, inhibidor de bomba de protones o diferentes suspensiones que existen para disminuir la producción ácida. Idealmente estas pruebas tienen que realizarse sin la administración previa de medicamentos, ya que por los contenidos podemos tener resultados falsos positivos, así como también lo que generalmente recomendamos previo a hacer acá en el consultorio es niños que ya nos colaboran, pasados los 3-4 añitos se puede hacer sin mayor problema, o sino también el uso de las mascarillas o las boquillas que nos ayuda. Sin embargo, les mandamos a los niños a practicar, ¿no? Unos 2-3 días antes, que soplen globos para que tengan una aspiración más profunda y tener una mayor probabilidad de encontrar una prueba positiva. Entonces, tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Medicación previa a la prueba y, por supuesto, la preparación, ¿no? Que ese día no vayan, mejor dicho, vayan en ayunas, y también incluso es recomendable a veces que ni se cepillen los dientes por el contenido de sorbitol que podrían tener algunos de las pastas dentales que generalmente usamos.
Gracias por su contribución, doctor. Vamos a continuar con las preguntas. Aquí una pregunta. ¿Desde qué edad utiliza probióticos en bebés con trastorno funcional gastrointestinal? Doctor Eric. Pues se pueden utilizar desde el día 1, ¿no? Incluso en prematuros. También hay ensayos clínicos, entonces no hay problema con la edad, ¿no? Lo único es que hay que observar que el niño no esté en estado crítico, ¿no? Que no tenga un catéter, etcétera, que ahí sí podría haber ciertas contraindicaciones. Pero digamos el bebé de consulta, el niño sano, que llega con coliquito sin mayor problema, desde el día 1 de vida, ¿no? Gracias, doctor. Vamos a continuar con las preguntas para todos los panelistas. Para el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano que secundariamente nos ocasiona intolerancia a carbohidratos y mala absorción, ¿consideran algún manejo en particular en niños escolares? Edison, te voy a ceder la palabra. Sí, o sea, definitivamente si ya tenemos clínica y una prueba positiva para sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, pues definitivamente el tratamiento va a ir dirigido o encaminado. Ventajosamente acá en Ecuador ya disponemos de hace unos 3 años del uso de rifaximina, por ejemplo, que es un antibiótico intraluminal que tiene la ventaja de no generar resistencias y es una de las primeras opciones, ¿no? Para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano. Así como también podríamos usar, se puede usar el metronidazol en el caso que no lo tengamos disponible, y por qué no justamente los probióticos que se encuentran asociados a este tipo de sintomatología. Evidentemente, luego de esto, sí es bueno restringir la ingesta de lácteos para luego producir con proceder con una reintroducción progresiva también. Gracias, Edison. En relación a esta pregunta, si secundariamente nos causa una intolerancia a carbohidratos, probablemente una intolerancia transitoria, ¿por cuánto tiempo, doctor Eric, usted aconsejaría la dieta libre de carbohidratos? Nosotros normalmente pues restringimos hasta que esto se solucione, ya sea la patología de base que está causando esta intolerancia transitoria, 4 semanas a 6 semanas. Sí, exactamente. O sea, ese es el tiempo que más o menos consideramos, pensando bueno, por ejemplo, en el caso de Yardia, ¿no? Ya mejoró la vellosidad intestinal, ya está la disacáridas al 100%, y de forma normal consideramos ese tiempo, ¿no? Hay niños que lo pueden tolerar a partir de los 15 días, pero bueno, de forma progresiva y paulatina, empezar a las 4 semanas, no hay mayor problema. Y eso es algo interesante porque cuando hablamos de estos temas con pues, médicos de otras latitudes, no latinoamericanos, pues generalmente hablamos de que tiene intolerancia a la lactosa y jamás va a volver a tomar lactosa o la toma en menor cantidad. Y pues acá vemos que en ciertas, o por lo menos en Latinoamérica, pues la mayoría es una causa secundaria, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, el niño pues, puede volver a consumir lácteos. Gracias, doctor. ¿Alguna opinión, Gabriela? Bueno, es interesante eso del sobrecrecimiento bacteriano. Evidentemente, como dice el doctor Edison, allá en Ecuador hace 3 años, igual acá ya hay ese tiempo, rifaximina, se está utilizando metronidazol, solo que rifaximina hay en tabletas, hay que ver la forma de ver a los pacientes. Y como decía el doctor Torito, el tema de cuánto tiempo suspender el tema de la lactosa, perdón, de la fórmula deslactosado, libre de lactosa. Como ya iba diciendo, los pacientes con rotavirus, que ya ha ido disminuyendo y ahora se ve que el rotavirus ya no tiene la misma gravedad con la que veíamos antes de los pacientes, ¿no? Desde que se inició el tema de la vacunación. Y evidentemente esos pacientes los he visto mucho mejor recuperados, ya no ha habido mucho el uso de manejo de fórmulas deslactosadas. Pero sí en los niños grandes, evidentemente, aunque tenga el tema, aunque no tengamos el test de hidrogeniones, y como se hacía también de hidrógenos, veíamos que estos pacientes, aunque no tenían
los 20 millones, cuando las 20 partículas por millón se veía que a cierto número, 10 o 15, presentaban sintomatología, ¿no? Incluso ya terminando las 3 horas o 4 horas de lo que se hacía el tema del test de hidrogeniones, ya presentaban síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado, evidentemente en nuestro medio hay mucha alteración de lo que es la microbiota tanto por infecciones, por el tema, incluso el tema de los antibióticos, ¿no? De lo que es la amoxicilina, clavulánico, que de alguna forma también me produce una disbiosis intestinal, entonces ahí me va produciendo también una alteración a nivel enzimático, a nivel intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos, porque es una bomba para el intestino, ¿no? Para alterar toda esta microbiota y que de alguna forma me aparezca también el tema de hipolipolactasia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias, Gabriela. Otra pregunta que nos llega: ¿desde qué edad, qué probiótico, cuánto y qué tiempo prescribir en el tratamiento de intolerancia a la lactosa en el lactante para mejorar sintomatología? Doctor Eric, le cedo la palabra, por favor. Bueno, recordando, ¿no? Cuando tenemos un lactante con intolerancia a la lactosa, o sea, ¿de qué edad, no? Si es un lactante menor de 6 meses, pues obviamente estamos hablando de que no es intolerancia a la lactosa, ¿no? Lo volvemos a comentar, pues estás hablando de un trastorno funcional gastrointestinal o de alergia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces, en cuanto al trastorno funcional gastrointestinal, que a lo mejor es a lo que se refiere la pregunta, ¿qué probiótico? Bueno, pues es el de mayor evidencia al momento es Lactobacillus reuteri, y también hay estudios con Lactobacillus GG, ¿no? Ya en caso de que tengamos un paciente mayor, ¿no? Que tenga una intolerancia a la lactosa secundaria, pues más bien habría que tratar la causa. Como tal, un probiótico en particular para este grupo de pacientes mayores de 1 año, mayores de 6 meses, pero secundaria a la intolerancia a la lactosa, pues no hay un probiótico en específico. Para trastornos funcionales gastrointestinales son los que comentamos previamente. Gracias, doctor. Bueno, sí, exactamente. Yo creo que lo de los trastornos gastrointestinales que nos decía, ¿no? En el cólico del lactante, el Lactobacillus reuteri, y en el caso de la intolerancia a la lactosa, pero transitoria, que es lo que más frecuente vemos, transitoria porque puede ser secundaria pues a infecciones, diarrea por Yarda y todo esto. En ese caso sí es la causa subyacente. Bueno, dentro de otras preguntas, pues no nos han llegado otras preguntas. ¿Alguna opinión general que quisiera darnos, doctor, para terminar la sesión? Pues por favor. agradezco muchísimo la invitación, Roxana, agradezco la invitación también a Adriana, y me da mucho gusto ver a Edison y a Gabriela. Y recordar o sea, digamos que resolviendo, siendo un colofón del título de la presentación, ¿no? O sea, ¿es enemiga o amiga la lactosa? Pues definitivamente es un amigo, ¿no? Es el principal carbohidrato de la leche materna, tiene funciones nutricionales muy particulares. En términos generales, en lactantes, el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, si lo estamos haciendo, hay que dudar del diagnóstico. O sea, en realidad estamos viendo otra cosa, pero no muy importante. Ya en niños más grandes, dolor abdominal crónico, diarrea crónica, bueno, pues generalmente, o sea, ahí sí podemos tener intolerancia a la lactosa. En la mayoría de los casos va a ser secundaria, y recordar que en Latinoamérica pues sí vamos a tener una gran cantidad de pacientes con hipolactasia o lactasa no persistente, que son pacientes que pierden la actividad de esta enzima y que pueden desarrollar síntomas con algunos productos lácteos, ¿no? Pues es eso, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Un comentario en el chat del doctor Nelson Ramírez. Felicidades a los doctores Toro, Aymacaña y Moscoso por sus excelentes ponencias, y saludo a la doctora. Gracias, doctor, por los saludos y las felicitaciones. Muchas gracias, te cedo la palabra para un comentario final, Edison. Bueno,
Solamente puntualizar dos cosas. Siempre son escenarios que a veces nos llegan a consulta y me gusta comentarlos, ¿no? Que, por ejemplo, pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca de reciente diagnóstico, recuerden una cosa que siempre hay que tomar en cuenta es que al haber un aplanamiento o atrofia de las vellosidades en su fase aguda, van a tener una intolerancia a la lactosa también, entonces transitoria, pero esto es secundario a la enfermedad. Por tanto, en un inicio la dieta es sin lactosa, pero también nos han llegado diciendo que a más de la enfermedad celíaca tiene intolerancia a la lactosa, como mencionamos, es sacarse la lotería 2 veces, pero a mal, ¿no? Que no es muy común, pero recalcar y reafianzar eso. Yo solamente como mensaje final quisiera dejar que antes de catalogar a un paciente con intolerancia a la lactosa, pues hagamos los estudios como adecuadamente se debe realizar, siempre asociando la parte de la historia clínica, sobre todo la anamnesis, estudios, el explorar el ambiente familiar, si es que hay antecedentes y, ¿por qué no? No, si es necesario un estudio genético en el caso de un problema congénito de intolerancia a la lactosa. No me queda más que agradecer a los organizadores, Roxana, muchas gracias a la sociedad allá en Bolivia. Un gusto, la verdad, compartir con Gabriela y con el doctor Eric. Un abrazo a la distancia y espero en otras circunstancias ya poder hacer esto de otra forma presencial, que siempre es importante verlos frecuentemente. Un abrazo a todos. Gracias, Edison. Igual felicitaciones de acá, nos están escribiendo muchas felicidades, respeto, admiración, muchas felicidades por la excelente exposición. Son algunos comentarios que nos han llegado. Gabriela, te cedo por favor la palabra para un último comentario. Muchas gracias por la invitación. Realmente prepondero la iniciativa de ver estos temas de gastroenterología. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Toro, ¿no? El tema de la lactosa hay que verlo más como un amigo que como un enemigo. Es algo de la naturaleza creado realmente para nosotros como seres humanos, no debemos despreciarlo. Y yo siempre puntualizo el tema de la lactancia materna, que es muy importante, ¿no? Y siempre a las mamás insistir en los primeros meses de vida, que por lo menos hasta los 6 meses, que yo sé que es difícil con algunas mamás que trabajan y todo ese problema, que hay que insistir con la lactancia materna, que es muy importante, todos los beneficios, y como digo, la lactosa amiga para el desarrollo cerebral, que es muy importante, y el tema de las fórmulas, dejarlo a un lado. No es, bueno, es una ayuda, hay que verlo como una ayuda en algún punto, pero la lactancia materna es muy importante la alimentación, y algo que nunca voy a olvidarme es de un maestro de México, el doctor Ramírez Mayans, que indica que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante a tomar en cuenta. Muchas gracias por la invitación y saludos, abrazos, doctor Torito, saludos por allá y en México a todos los profesores que hemos tenido. Saludos, Edison, y saludos, doctora Roxana. Gracias, Gabriela. Doctor Eric, muchas gracias por su apoyo a este curso de educación médica continua de parte de la Sociedad Paceña de Pediatría. Le agradecemos infinitamente y le mando un abrazo. Saludo para todos los maestros allá en nuestra escuela, el INP. Un abrazo fraterno, doctor. Gracias, Gabriela. Gracias, Edison. Amigos, muchas gracias por su apoyo y a todos que tengan muy buena noche. Gracias, descansen. Muchas gracias. Gracias, doctorita. Buenas noches. Gracias. Disculpas por las interrupciones. No se preocupe.